puede llevar en menos de 0,00001 segundo al cerebro. Porque ni bien lo pica, lo aparta. Porque si la persona pensara en un cerebro que no es malo, va a seguir ahí con el dolor, no lo va a mover. Pero el cerebro es muy inteligente. Ahora sigamos. La conformación interna de todo el cerebro se compone de dos sustancias. La sustancia, ¿qué tipo de sustancia? Gris y blanca. La gris, ¿a qué se refiere? A los cuerpos neuronales, ¿no? A los cuerpos de las neuronas. Exactamente, se compone de cuerpos o somas de las neuronas, se componen de fibras amielínicas y se componen de vasos sanguíneos, sobre todo, y también de algunos astrocitos. ¿Y cómo se compone la blanca? Por los axones, ¿no? Por las prolongaciones de todas estas neuronas, sobre todo prolongaciones, axones dendritas, sobre todo. A nivel de médula espinal, ¿cómo está compuesto la sustancia? ¿Cuál la sustancia gris es central o periférica? Central, ¿no? Y la blanca es periférica. ¿Y en el cerebro es central o periférica la gris? Exacto, es al perrés, como se diría. La periférica es la gris y la central es la blanca. Aunque no es netamente periférica, ¿no? Es periférica, sí, la periferia es gris, pero van a darse cuenta que entre la blanca vamos a encontrar cortes, que no lo veo por acá, está en otro aula, está un bonito imagen, que van a ver así como en forma, no de quinto, en formas ovaladas, así, en la parte de la estructura gris. Ahí más o menos en esa parte, gracias Ariel, va a encontrarse como en esa parte blanca, ciertas así como bolitas. ¿Qué son esas bolitas? Esas bolitas van a ser núcleos. Como habíamos visto, ¿no? Núcleo reticular, núcleo pálido. Vamos a encontrar variantes de núcleo. A eso es lo que me representa, ¿no? ¿Por qué? Porque los núcleos van a estar compuestos de grises. ¿Y qué son las grises? Son nada más que somas neuronales. La gris es constituida de cuerpos neuronales, fibras mielínicas, tejido neurológico y vasos sanguíneos, ¿no? Forman corteza, capa, columnas y núcleos. La sustancia blanca me compone está compuesta de fibras mielínicas, tejido neuronal y vasos. Neurona. Apenas cuántas páginas hemos dado. Faltan dos. ¿Faltan dos para acá? Sí. Porque son 3 temas y qué hora. 2:30. Ok, bien, tenemos 1 hora y media, perfecto. Ok, neurona, como ahí vieron. Y el libro es exactamente lo que sabe, ¿no? Dice, miren, concepto, unidad estructural. Y cuando veamos arco reflejo va a ser unidad funcional. La unidad estructural del sistema nervioso es la neurona. Interviene en función de los tejidos. Es un cúmulo de sustancia gris del sistema nervioso central. Ahí está el tamaño puede ir de 5 micrómetros hasta más de 130 micrómetros, ¿no? Que son el tamaño de las motoneuronas alfa. La ubicación de eso está en el sistema nervioso central y ganglios son más de 100.000 billones. Son más de 100.000 billones. Y el origen, hay dos orígenes. Los orígenes, por ejemplo, de las células neuroepiteliales del tubo neural son en las células macrogliales y las células microgliales nacen de las células mesenquimales. Una de las mesenquimales y otra de la cresta neuroepitelial. Luego tenemos la estructura. Su estructura es a través de un soma, el cuerpo, que ese cuerpo va a tener núcleo, citoplasma y material bioquímico que sintetiza enzimas, y prolongaciones que va a ser el axón o cilindro eje, y vienen a ser las dendritas o prolongaciones citoplasmáticas de igual forma. Ahora, según sus prolongaciones, ¿cuántas comunicaciones o sinapsis existen entre neuronas? Yo les doy un ejemplo: axoaxónica. Ya, axosónica, axodendrítica, axosomática, axo qué? Ya les dije axosónica. Faltan 2 más o 5. Dendrodendrítica, ahí no hay más. Hay, pero esas son las 5. Y las axoespinosas son el axón con las espinas dendríticas. Excelente, creo que no está acá ni modo. Bueno, el axón es el inicio del cono axónico del citoplasma, termina en una arborización, que son estas acá, rodeados de vaina de mielina. Las dendritas no son más que prolongaciones citoplasmáticas, tienen espinas, que es las axoespinosas. Estas son, ¿no? Se componen unas dendritas de un axón
y de aquí de todo lo que viene a ser estos nódulos de Ranvier, que son las células Schwann. ¿Qué es importante? Ahora ya vamos yendo por acá, ¿verdad? Para que no vaya faltando. Faltan 5. ¿Faltan 5 horas? Ajá. ¿No eran 2? No. Para sacarlo. Ok. Es importante, ¿no? Que lo voy a preguntar de igual forma más adelante. Y esto ya saben, ya avanzado creo que todos tejido nervioso. No creo que ningún docente haya avanzado tejido nervioso. Creo que ya Sánchez, Sangüesa, Laguna, todos ya tienen fecha de examen en el segundo cuartel. Así que ya saben tejido nervioso. Cero. Excelente. Estas, por ejemplo, son las células de Schwann. Las células de Schwann. ¿Qué me produce? Mielina. Mielina. Exacto. ¿Y qué me produce a nivel del sistema nervioso central? Exacto. Esas neuronas, ¿cómo se consideran? ¿Cómo se consideran la clasificación de neuronas en el cuerpo humano? ¿Cuál? Gliales. Exacto. No son gliales. No son células gliales que también se conocen como células de apoyo. O de sostén igual. Muy bien. Transporte. Hay un transporte anterógrado y hay un transporte retrógrado. ¿Qué es lo importante de que sepan eso? Aparte de que dice transporte hacia adelante, movimiento atrás, retorno, bla, 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 ¿no? Anterógrado simplemente dice que es un movimiento que va a ir hacia adelante y no puede volver atrás. Es lo normal que hacen las neuronas. Las neuronas van información hacia adelante y no vuelven la información. Va y va. Lo retrógrado pasan algunas, como dicen, movimientos hacia atrás. Pueden volver algunas, pero no son buenas. Si es mejor decirla, en el cuerpo no debería haber algo retrógrado, porque por ejemplo puede causar esto. Pueden aparecer toxinas. Las toxinas pueden ser que vuelvan y las contagien al sistema nervioso central. Cosa que pasa, por ejemplo, en el caso de la rabia. Yo soy auxiliar de virología, así que más o menos sé el tema. Cuando un perro te muerde, el virus está ahí en el músculo y en la placa neuromotora, y la información tiene que ir así, pero ¿qué es lo que hace este virus? Va en forma retrógrada, viene de acá y va a subir acá. No hay lógica ahí, ¿no? Lo que debería ser fisiológico no es fisiológico, pero es por eso, ¿no? Porque es una enfermedad. Es el virus de la rabia que de abajo va hacia arriba, o sea, va en un movimiento retrógrado y va a llegar al cerebro, donde va a afectar a todo el cerebro y ya el paciente tiene hidrofobia, fotofobia, tiene miedo al agua, no puede ver la luz y miles de formas, ¿no? Convulsiones epilépticas y cosas, ¿no? Pero es lo interesante que tienen que saber. Y después tenemos otros dos conceptos que se llaman como información centrípeta e información centrífuga. La información centrípeta es la que llega. La información centrífuga, como una fuga, se va. La información centrípeta es la que llega a través de ¿qué? ¿De dendritas o axones? ¿Qué es lo que llega? Dendritas, exacto, porque el axón es la parte terminal del botón sináptico. Y los axones centrífugos, celulífuga algunas veces le dicen. Es centrífuga. Ahí está, ¿no? Las centrípetas son neuronas aferentes porque llega la información, llega a un sistema integrador, por eso dicen que es centrípeta, que es la dendrita, ahí vieron, ahí está el toque. Y la centrífuga es afuera, porque la información ya va efectora, va hacia afuera. Y luego está la función, tiene funciones básicas como ser excitabilidad, conductancia y troficidad de nutrición. Y tiene especializada que capta, transmite, elabora, responde a estímulos. Hay diferentes tipos de neuronas. Hay las monopolares, las bipolares y las multipolares. Las monopolares de igual forma llamadas así porque simplemente tienen una prolongación que debería ser esta de acá. Pero como ustedes ven, tiene una y tiene otra. Así que a esas se las conocen también como pseudonipolares. Esas son las famosas pseudonipolares. Después tenemos las bipolares y esas son características del ganglio raquídeo. Entonces se va a preguntar cuáles son los tipos de neuronas que se encuentran en el ganglio raquídeo. Son las pseudonipolares, bueno, según el libro de neuroanatomía, las monopolares. Después tenemos otras que vienen hacia arriba y hacia abajo, o sea, tienen dos prolongaciones, que son las bipolares. Y después tenemos las multipolares, que ya vienen varias prolongaciones, como ustedes ven acá y acá hacia arriba, ¿no? Que son hasta el asta anterior de la corteza cerebral o tálamo. ¿Sí, Ariane? Dendrita o axón. Ah, ya, son dos prolongaciones dendríticas y un axón. Exacto. Aquí, ¿cuáles son? Es una prolongación dendrítica y una prolongación axónica. Esas son dos prolongaciones, una dendrítica y otra axónica. Por ejemplo, supuestamente acá es una, ¿no? Puede ser dendrítica como puede ser axónica, pero siempre se desprenden dos, por eso se llaman pseudonipolares, porque parecieran una, pero son dos. Supuestamente esta prolongación es la misma de acá, que viene así, se enreda y vuelve acá. Supuestamente.
esta cosa no debe estar en mente. Bueno, fibras nerviosas. Son prolongaciones periféricas, dendritas, axones, mielínicas y mielínicas. Hay diferencia, ¿no?, entre un haz, un fascículo y un cordón. El haz es homogéneo. ¿A qué se refiere con algo homogéneo? Que son fibras que donde van a empezar van a terminar. Y aparte tienen la morfología y la función. Tienen sobre todo la morfología y función misma. Cuando es un fascículo, son fibras heterogéneas. Es como cuando nosotros decimos homosexual y heterosexual, ¿no? Esos prefijos que nosotros utilizamos. ¿Por qué? Porque el homo es lo mismo, ¿no? Un hombre que le gusta un hombre, una mujer que le gusta una mujer. Y heterosexual es un hombre que le gusta una mujer y una mujer que le gusta un hombre. De ahí viene también estos prefijos como para que se acuerden. Son fibras homogéneas. Homogéneas se refiere a que las fibras cumplen una misma función y tienen una misma estructura. Las heterogéneas van a ser características de un fascículo que cumplen en una diferente función y cumplen en una diferente estructura. Puede ser que esté una unipolar con una multipolar unida en el mismo fascículo. Y el cordón pueden hacer una agrupación mayor de fibras, nada más, esa es la definición que nos da. Sinapsis. La sinapsis no viene a ser más que el punto imaginario del contacto de dos neuronas, simplemente eso. Hay las sinapsis químicas y hay las sinapsis eléctricas. Las sinapsis químicas y eléctricas, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en la química hay una hendidura sináptica y en la eléctrica no hay hendidura sináptica, están bien pegaditas las dos, donde pasa la terminación y pasa directamente. Aquí pareciera que está separada, pero netamente están bien unidas, están en las eléctricas. En las eléctricas pasan corrientes, básicamente por voltajes. En las químicas, como dice químicas, pasan neurotransmisores. La química, por ejemplo, dice neurotransmisores, son unidireccionales, sí, porque van de la presináptica a la postsináptica. Vesículas cargadas, ¿no? Tú ya sabes un poquito más por histología que estas vesículas necesitan reventarse porque están cargadas de neurotransmisores y para que se revienten, pues necesitan de calcio. Esa es la diferencia. Y las eléctricas son por impulso nervioso conectados, pueden ser bidireccionales. Ya eso sí, son más rápidas, ¿no? Porque nosotros hablábamos que las químicas pues son a través de neurotransmisores que son un poquito más lentos y breves, ¿no? Esa también es la diferencia. No son tan rápidas como esta. Entre estas pues tenemos varias. Tenemos la dopamina, la GABA-aminobutírico, que es la GABA, la acetilcolina, la noradrenalina, la dopamina, las endorfinas, las encefalinas y miles de neurotransmisores. Miles de neurotransmisores que podemos ver. Ahí están los tipos de conexiones que les decía. Axosomática, axodendrítica, axoxónica, axoespinosa y dendrodendrítica. Y tenemos la estructura de las sinapsis químicas, que son estas de acá. Esto es la membrana presináptica. Esta es la membrana sináptica. Igual se lo conoce como valle sináptico. Y esta es la membrana postsináptica. Esto presináptica, ¿por qué? Porque esta es la última parte, esta es la parte de adelante de esta neurona, por eso se llama presináptica. Y esta postsináptica, ¿por qué? Porque es la parte de atrás o la cola de esta neurona. Y esta va a tener receptores. Ahí están los receptores. Esta tiene receptores. Y aquí están los neurotransmisores que están cargados en las vesículas. A estas vesículas se le va a añadir calcio y hace que se revienten acá y expulse todos los neurotransmisores. Lo expulsan y en los receptores ya pues se mantienen ahí, se adhieren y causan el efecto que desean, ¿no? Algunas son excitadoras, otras son inhibidoras. Se dice que esta hendidura sináptica, el libro nomás por molestar, se dice que tiene un espacio de 150 a 350 Angstrom. Ahí está, ¿no? Bueno, esto es algo de fisiología, esto no es el libro, no le voy a preguntar esto. Los neurotransmisores es de diferentes, no es la misma, la clasificación es grande. Se clasifica, hay clase 1, hay clase 2, hay clase 3, hay clase 4. Y hay neuropéptidos que son neurotransmisores grandes, que no pueden pasar por estas hendiduras. La clase 1, por ejemplo, tenemos la acetilcolina, después todas las aminas, adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina, histamina. Los aminoácidos como ser la GABA, el GABA-aminobutírico, la glicina, el aspartato y la clase 4 que es el óxido nítrico. Y tenemos muchas más acá, pero no nos vamos a dedicar porque esto no es fisiología. Ahora sí, ya llegando a la recta final, ¿no? Tenemos la neuroglia y tenemos la microglia. Diferencia de una neuroglia y diferencia de una microglia. La neuroglia, y dice ahí en el concepto, y van a darse cuenta, incluso son preguntas de examen de igual forma, es que estas neuroglias
son de origen de la cresta neural o de la cresta del ectodermo. De ahí se derivan. Las microglias empiezan con M, así que esas se derivan de del mesodermo. Esa es la diferencia principal, porque van a colocarle en el examen. Las neuronas que se derivan de la cresta neural o de origen ectodérmico o neuroectodérmico son inciso A, trocitos protoplasmáticos, fibrosos, neuroglia, microglia, oligodendrocitos y demás cosas, pero con las dos primeras palabras ya saben cuál es la respuesta. Esas microglias son células gliales, las células gliales son de apoyo, que apoyan a neuronas, ¿no? Ocupan el espacio del sistema nervioso, no ocupan neuronas, es del origen ectodérmico, más pequeñas y numerosas. Estas neuroglias pues se dividen en astrocitos protoplasmáticos, astrocitos fibrosos, oligodendroglias y células de Schwann, o también llamadas neurolemocitos. Ya habíamos hablado que la oligodendroglia y la célula de Schwann, la función es pues secreción de mielina. Las oligodendroglias en el sistema nervioso central y la célula de Schwann en el sistema nervioso periférico. Los astrocitos protoplasmáticos y los astrocitos fibrosos se encargan mayormente de relleno en el sistema nervioso central, ¿no? La diferencia es que estos dos astrocitos sirven para la barrera hematoencefálica, es el relleno para que no pase. Pero se me fue ahorita me voy a ir acordando cuál es la diferencia de eso. Ay, se me viene y no se me viene. A ver, me voy a ir acordando. Y las microglias pues son más células pequeñas, por eso se llaman microglias. Se ubican en la sustancia blanca y se relacionan con neuronas vasocélulas glías, ¿no? De origen mesodérmico. Y la función de estas son macrófagos del sistema nervioso central. De eso se refiere sobre todo a la microglia. Y si no estoy mal, creo que eso es todo del primer tema, ¿no? ¿Ves? Y las fibrosas son en sustancia blanca. No es la única diferencia de esas dos. Que los astrocitos protoplasmáticos son abundantes en la sustancia gris y los astrocitos fibrosos son abundantes en la sustancia blanca. La única diferencia es. Y con eso acabamos el primer